Qué bueno que sigue con nosotros, 241-117-2842. Y como usted ya lo está percibiendo, estamos platicando con algunos de los candidatos que están ya contendiendo precisamente en las campañas 2024. Se encuentra con nosotros Rodrigo Cuautla Salazar, candidato del Partido del Trabajo al Senado. Candidato, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Calor muy o frío motivado. en estos momentos. En la mañanita fresca, ¿no? Yo creo que siempre va a ser calor para mí. ¿Por qué? Porque hay que seguir moviéndonos, hay que seguir en movimiento. Precisamente de eso queremos hablar contigo, candidato, porque Rodrigo Cuautla va a buscar el Senado de la República. La pregunta es, ¿por qué ir al Senado de la República? ¿Cuáles son las miras? ¿Cuáles son los objetivos precisamente de Rodrigo Cuautla? Fíjate que Rodrigo Cuautla es un hombre de convicciones, de decisiones. No hay limitante para él. La verdad es que cuando me propusieron ir al Senado, lo primero es que mucha gente dijo, no, va a perder. Y creo que esa parte es la que me motivó más a romper este paradigma de decir, se puede. Vamos a hacerlo. Fíjate que yo creo que, y antes de empezar esta entrevista, estábamos hablando un poquito de las barreras que teníamos muchas veces como generación. Hoy ya me estás dando cuenta que te la pusieron en el momento que dices, yo también quiero. ¿Cómo se puede vencer esas barreras desde la perspectiva de Rodrigo Cuautla? Primero hay que estar convencidos de que nada es imposible. Todo lo que se fije como meta, como objetivo, lo podemos convertir en una realidad. Hay que ser perseverantes, hay que ser disciplinados, hay que ser constantes. Eso es la parte más importante. Si no te la crees, no lo vas a lograr. Esa es tu propia barrera, la que tú te pones. Ahora, el Senado no es cualquier cosa, es donde es la alta política de nuestro país. En ese sentido, ¿cómo vincula la experiencia Rodrigo Cuautla para la experiencia profesional y por supuesto respaldado en dado caso que los electores, los votantes elijan a Rodrigo Cuautla? Primero, yo estoy muy seguro de que voy a ser senador por Tlaxcala. Y segunda, traigo bien marcada en el corazón la palabra necesidad del pueblo de Tlaxcala. Y yo creo que esa es una bondad, es una virtud. Sé de lo que padece el pueblo tlaxcalteca, sé lo que padece nuestro país. Y yo creo que podemos ser un agente de cambio muy importante para el Senado de la República. Tenemos conocimiento, tenemos sobre todo ese entusiasmo de poder ser la voz del pueblo, y yo creo que Rodrigo Cuautla va a ser un digno representante de Tlaxcala. Eso me vincula directamente con las propuestas, porque también llegó un momento donde los políticos decían, es que yo no me comprometo, pero de alguna manera sí con las propuestas claras que debe tener un político para que el elector los visualice como opciones. ¿Cuáles son las de Rodrigo Cuautla? Fíjate que yo encuentro mucho talento en el caminar de toque de puertas. Y la verdad es que la inquietud de la gente de ser escuchada, de poder orientarla, de poder decir cómo mitigar esa palabra necesidad, es algo que me ha movido mucho. Y yo creo que en ese sentido podemos hacer mucho por nuestro pueblo de Tlaxcala, por nuestro bello estado de Tlaxcala. Y la verdad es que existe una frase muy importante que la repiten muchos ciudadanos de Tlaxcala, que no hay que enseñarles a pescar, no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Y creo que esa es la parte que necesita la gente, que le demos las herramientas suficientes para que pueda sacar adelante a su familia. Y eso es algo que me gustaría impulsar, desde el talento de los jóvenes, desde el talento de las mujeres, el talento de los campesinos, todos ellos conjuntados en una sola idea por el desarrollo de las familias. Creo que merecen ser escuchados, ser impulsados y sobre todo ser protegidos. En este recorrido que ya estás haciendo por las calles de Tlaxcala, pareciera que es el estado más pequeño, bueno, es el estado más pequeño definitivamente, pero vas encontrando, me imagino, esas cosmovisiones totalmente diferentes de un lugar a otro, a veces de una colonia a otro, a veces de una calle a otra, se van crispando las necesidades. Hoy, después de todo este recorrido, ¿cómo podrías hacer este análisis de lo que necesita el ciudadano tlaxcalteca? Fíjate que la reivindicación de los pueblos originarios es muy importante, su cultura, su lengua, su arte. Tenemos muchas bondades en Tlaxcala y esa parte de la reivindicación consiste en poder ser asertivos en la toma de decisión. La verdad es que yo me he encontrado talento desde aquel hombre que le regaló un par de tenis a nuestro presidente de la República, que necesita que sea capacitado para que haga una buena red de mercadeo y pueda producir en cantidades enormes y genere mucho empleo y que nos sentamos orgullosos de esa artesanía,
hasta aquel hombre que está exportando a otros países, ¿no? O sea, Tlaxcala tiene muchísimo talento, estamos en un lugar privilegiado, somos un país con una intercomunicación envidiable por muchos estados, ¿no? Y yo creo que esa parte es la bondad que tiene nuestro estado, el talento de los tlaxcaltecas es diversa, y yo creo que lo que necesitamos es conjuntarnos todos y desarrollar ese talento que muchas de las veces pues está desperdiciado, ¿no? ¿Cómo podría Rodrigo Cuautle exactamente encaminar eso desde el Senado? Pues yo creo que hay que hacer iniciativas acorde. El tema del IVA es un tema que sí tenemos que volver a tocar. Y que el PT lo ha tenido, ¿no? Y que lo vamos a seguir impulsando porque al final creemos que podemos hacer un IVA único. Yo creo que ya no va a haber evasores de pago de impuestos. Si podemos ayudar a que el pago del IVA sea único, sea menor, sea alcanzable, y podríamos dinamizar a nuestro país de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué votar por Rodrigo Cuautle? Porque soy la voz del pueblo, porque conozco la palabra necesidad, porque yo creo que tengo la capacidad para poder representar dignamente a nuestro estado, y porque yo creo que soy uno de los personajes, no soy nuevo en el ámbito político, y yo creo que puedo hacer un buen papel si me da la confianza nuestro querido Tlaxcala. Es decir, con esto que estás diciendo, eres una de las caras nuevas que ya no quería, o de alguna manera el electorado decía, queremos ver a otros políticos, no los de siempre. ¿Eso es lo que intentas decir? Yo creo que sí, yo creo que me veo reflejado en cualquier familia tlaxcalteca que pueda aspirar a un puesto de este nivel. Ya no es para solo los que tienen el poder económico, son los que tienen el ideal político. Hoy es para todo aquel que quiera participar. Hoy nos damos cuenta que se está abriendo esta democracia propia del Partido del Trabajo para abrir estas puertas a todos quienes se quieran sumar a un proyecto del pueblo. Pues el llamado precisamente a los que nos están escuchando y nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación de FM Centro, pues para que analicen, pero desde luego con la propuesta de Rodrigo Cuautle. Pues sigamos refrendando las iniciativas que ha propuesto nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y darle continuidad a ese segundo piso con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y por supuesto con su servidor Rodrigo Cuautle, porque la 4T siempre va a representar los intereses del pueblo y porque el PT sigue siendo la 4T. Bien, nos vamos a una pausa, 241-117-2842.